hemos estado haciendo con los drones en el estudio de los cocodrilos. Si han seguido o están interesados en el tema de la tecnología, habrán visto que la cantidad de trabajos que han surgido en el último tiempo utilizando drones ha sido grande, está aumentando de una manera vertiginosa los usos, se están viendo en muchísimos trabajos distintas opciones, porque en definitiva creo que tienen muchas ventajas, o lo que los estamos usando vemos que tienen muchas ventajas. Primero, nos permiten una vista de un lugar o de una forma que antes no teníamos acceso, pero además podemos obtener datos que están en imágenes, que uno tiene la presencia, que puede contar, que puede revisar, pero puede mantenerlos, pueden ser auditados los datos a futuros de cualquier trabajo y ante cualquier duda pueden reanalizarse y recontarse porque queda el registro, no es solo un monitoreo que uno hace y que luego no nos queda la información. O sea, esas son tipos grandes de ventajas que hoy tenemos. Y hoy día las plataformas de vuelo que hay, los equipos comerciales que existen, tienen un precio relativamente bajo comparado con lo que inicialmente uno pagaba por uno de estos equipos, que facilitan el trabajo, pero también tenemos la ventaja de poder repetir un monitoreo cuando sea necesario, con un equipo, y la flexibilidad a la que hacemos referencia tiene que ver con el tiempo. Cuando necesitamos hacer un trabajo, la ventana de oportunidad del trabajo que se puede hacer con el dron es muy fácil tenerlo, conseguir fotos aéreas no es tan fácil, contratar algún helicóptero o un paramotor o alguna otra opción de ver desde arriba genera más complicaciones. Con el dron eso uno lo soluciona. Inicialmente nosotros trabajamos para el tema de nidos. Habíamos visto o sabíamos que se contaban nidos con helicópteros, hay transectos con aviones, hasta en un momento decidimos tratar de hacerlo en paramotor, lo hicimos, no precisamente volando nosotros, pero volaba un piloto que iba localizando los nidos. De hecho, Melina tuvo la oportunidad de participar en uno de esos vuelos, donde veíamos que los nidos eran muy fáciles de identificar y nos permitían llegar a los nidos, no a poder ubicarlos en posición, pero el piloto con un GPS nos tomaba el dato de dónde poder acceder. Quienes hayan estado trabajando con nidos de caimanes o cocodrilos sabrán que los lugares donde suelen poner no son los más accesibles, son lugares difíciles, donde nosotros podemos llegar a caballo hasta cierta parte, pero después uno tiene el problema de moverse en el embalsado, de poder entrar, si uno tiene que entrar con equipamiento y entrar a recorrer el lugar a ver si lo encontraba el nido, se hacía muy, muy difícil. Porque teníamos un punto de GPS, pero a veces ese punto de GPS tiene 10, 15, 20 metros de error, y en un lugar que uno está tapado de vegetación, 20 metros a veces es muy, muy lejos, y el dron nos permite de esta manera mantener un contacto con la gente o guiar a los investigadores y poder llegar al punto, tener una imagen para referenciar y saber que está cerca de tal lugar o cerca de tal otro, tener alguna indicación más que facilita el trabajo. Después sí, están los trabajos como ya se habían hecho anteriormente con helicópteros, en Estados Unidos trabaja mucho con helicópteros, Australia cosecha con helicópteros, pero el costo en América Latina de poder hacer un trabajo de cosecha con helicópteros o monitoreo con helicópteros es muy, muy difícil porque es muy costoso el poder realizarlo. ¿Qué ventaja tiene el trabajo con los drones? Bueno, mayoritariamente tiene que ver con la forma de tomar el dato y la precisión con la que uno trabaja. En este caso, un trabajo reciente publicado en Scientific Reports muestra que hay hasta un orden de magnitud en la precisión del dato obtenida a partir del dron que con otros métodos de conteos. Y esta cuestión es importante, cualquiera que trabaje en ecología sabrá que tener un orden de magnitud, de precisión mayor, significa
un ahorro de esfuerzo, de trabajo, para obtener la misma sensibilidad estadística. Entonces nos permite un trabajo, una disminución del esfuerzo de campo terrible. Este otro trabajo no solo muestra que son más precisos, sino que además son más certeros. Eso significa que tienen menos dispersión y están más cerca del valor real. Este trabajo fue muy, muy interesante porque generaron poblaciones artificiales de aves nidificantes, y ponían a especialistas a contarlas, y por otro lado contaban con el dron, donde el que analizaba el dron y el que contaba no sabía cómo estaba compuesta la población y tenían que determinar el valor. El dron demostró que no solo era más próximo al valor real, sino que además era casi un orden de magnitud menos variable. O sea, esos son dos cualidades imprescindibles que debería tener un dato en ciencia. Estas son parte de las ventajas. Esta es una imagen desde el dron. Todas estas manchitas que se ven, no sé si se alcanza a ver el mouse, pero esas manchas marroncitas son nidos de yacaré. Acá están chicos trabajando en el nido, integrantes del laboratorio del proyecto Yacaré, y son lugares donde uno entraba normalmente caminando a encontrarse el nido. Ahora, con esta posibilidad, uno puede guiar y puede acceder a un montón de información, de datos que antes no tenía. Viendo que era fácil distinguirlos, lo que planteamos es hacer un análisis de qué pasaba a nivel poblacional. En este caso, estos límites negros que se ven aquí en la foto corresponden a la provincia de Corrientes. Nosotros lo que hicimos fue generar 252 polígonos, 250 polígonos en diferentes lugares de la provincia, así bastante cercanos entre ellos, de tal forma que sean lugares donde había posibilidad de encontrar nidos, lugares de humedales. Acá hay un detalle para que vean todos los polígonos generados. Notarán que unos tienen manchitas rojas y otros son blancos. Luego de generarlos, sorteamos de tal forma que haya casi un 20% de los polígonos de cada lugar para ser volados. Volamos esos lugares y a partir de esos lugares estimamos la densidad de nidos para la provincia. Perdón, no para la provincia, para la superficie de los 240 polígonos. Y esos 240 polígonos sumaban algo así como 12.000 hectáreas. Fue sorprendente el resultado porque encontramos que en 12.000 hectáreas había una cantidad suficiente de nidos para realizar la cosecha que hacía el programa de rancheo en Corrientes, cosechando el 50% de los nidos. Si hubiese cosechado el 50% de los nidos de esas 12.000 hectáreas, no hubiese sido necesario devolver, según lo que se hace en el estado de Florida. O sea, estamos viendo que en solo 12.000 hectáreas de una provincia que abundan los humedales, eran suficientes para soportar la cosecha del programa de la provincia. Y por ahí las autoridades nos consultaban, las autoridades provinciales, si la cantidad de nidos que se estaban cosechando no podían poner en peligro las poblaciones correntinas, donde claramente eso no parece ser el caso. Lo que vimos también con este trabajo es la utilización de esta herramienta Drone Deploy. Con esto generamos los vuelos. Es un software que permite generar vuelos autónomos con el dron. Trabaja muy bien con todos los drones que sean de DJI. Este polígono, el borde blanco del polígono, uno lo genera y lo arma de la forma que quiere. Puede cubrir la superficie y la forma que uno considere necesaria. Las liñitas verdes sería el lugar donde el dron cumpliría el vuelo, de tal forma que uno puede generarle un solapado lateral y un solapado frontal para sacar las fotos y de acuerdo a lo que quiera armar. Si notan, verán que acá dice que al menos se recomienda un 60% de solapado lateral. Eso es para generar modelos
en 3D, para el caso nuestro que buscábamos una imagen plana, una imagen 2D georreferenciada, con hasta un 45% sale un buen modelo, una buena ortofoto para poder analizar y georreferenciar después los nidos o poder contarlos. En este caso, dice que va a tardar 17 minutos, el vuelo casi 17 minutos y medio, son 72 hectáreas, que va a sacar 293 fotos y dice 2 baterías, pero porque todavía no seleccionamos al armar qué tipo de dron estamos usando, con los que estamos usando nosotros. 17 minutos, hasta 20 minutos se pueden hacer con una sola batería. En el caso de que uno necesite una superficie más grande, este es el estero del que yo en su momento le comentaba que habíamos encontrado esa cantidad de nidos, particularmente cerca de esta zona del estero donde vimos todos esos nidos. Nosotros habíamos volado a esto con parapente, donde el año que más nidos pudimos identificar fue 35. Cuando lo empezamos a volar con el dron, la cantidad de nidos subió a 135 en todo el estero, o sea, para que noten la capacidad que tiene el dron para poder determinarlo, poder después auditar las imágenes, revisar lo fácil que es poder identificarlos. En este caso, ya es un vuelo mucho más largo, son casi 76 minutos, son 396 hectáreas, casi 400 hectáreas, y dice que va a sacar 1570 fotos y que son 5 baterías. Lo que hace el dron, obviamente no puede cargarse con 5 baterías, sino que se va reemplazando de a una, pero el dron va volando y llega un momento que uno nota que quedan pocas baterías, lo llama al dron de vuelta e inicia desde el punto donde dejó el vuelo, y de esa forma uno va completando todo el polígono. El software solo lo resuelve y uno lo único que tiene que hacer es llamarlo de vuelta, cambiar la batería y otra vez darle la orden de despegar para que el dron continúe su trabajo. Además de ver que podíamos contar los nidos los veíamos a una altura de unos 100 metros, 100, 110 metros, son fácilmente identificables en la zona de embalsado, en la zona de esteros, pero también veíamos que se veían las hembras. Y si a 100 metros se veían las hembras, dijimos, ¿por qué no trabajar a menor altura y tratar de contar los individuos? Bueno, para eso tuvimos que utilizar otro software. Este es otro software de distribución libre, pero solo funciona para la plataforma iOS, para lo que sea los iPad o los iPhone, y es un programa que se llama DJI Ground Station Pro, o DJI GS Pro. Este software, además de poder hacer los vuelos como en el Drone Deploy, tiene la ventaja de poder seleccionar transectos, como este que está dibujado aquí en esta zona de humedal, donde en la S es el start y daría esta vuelta y el dron volvería al último punto y de ahí al lugar de despegue. ¿Qué tiene la ventaja? Es que cada punto de vuelo uno puede poner la latitud y la longitud y armar una grilla o una serie de transectos en la superficie que quiere monitorear, tener todos los puntos de inicio y final de esos transectos, numerar los transectos nuevamente, sortearlos y de esa forma poder trabajar como si fuese en un método de muestreo similar, podría ser con el método del distance. En este caso uno sabe, de acuerdo a la altura, qué ancho cubre la foto y por el largo que tiene la transecta sabe qué superficie está monitoreando. Regulándole la velocidad y la velocidad de disparo a las fotos, uno puede programar el vuelo de tal forma que el solapamiento entre las fotos sea mínimo y lograr cubrir todo un rectángulo, toda una transecta, donde después uno puede contar los individuos. Y de esa forma puede seleccionar un 10, un 15% de la superficie que quiera muestrear, a realizar los vuelos, plotearlos en el software y que el dron después realice de forma autónoma todos estos vuelos.
La ventaja que tiene el hacerlo de forma autónoma y aleatorizar es que uno no se va a sentir tentado a volar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, donde pueda haber un animal o demás. De esta forma, simplemente el dron despega, saca las fotos, vuelve y uno después las procesa en la computadora. En esta foto está sacada a unos 40, 45 metros. Y a ver, Alejandro y Pablo, ustedes que me pueden indicar si es que se está viendo bien la foto, si se ve con claridad. Sí, sí, se está viendo bien, Golito. Bueno, fíjense, aquí, aquí aparece el mouse, hay yacarés, el tema es ver cuántos yacarés hay. Imagínense esta foto cuando uno tiene miles de fotos después de un muestreo. Entonces, aquí es fácil identificar que acá hay uno, pero en esta foto hay bastantes más individuos que están ubicados a veces no tan fáciles de encontrar. Aún así, este solo individuo, si uno le da un aumento, resulta que no es uno, sino que son dos. Y ese proceso, como les digo, hay que hacerlo con un aumento de foto y buscando uno por uno, lo que demora muchísimo el trabajo. Estuvimos en uno de los trabajos que realizamos con los drones para buscar ciervos en la zona del Delta, en el norte de la provincia de Buenos Aires, cerca del sur de Entre Ríos. Estuvimos volamos cerca un campo de 11.000 hectáreas, o sea que tuvimos que volar cerca de 1.000 y pico de hectáreas, que nos determinó, no sé si eran algo así como 7.000 fotos. Y hubo que conseguir un grupo de voluntarios, creo que eran 20, 30 voluntarios, que estuvieron días viendo fotos para poder analizar la cantidad de fotos que se habían obtenido. Ahora, el resultado que obtuvimos fue fantástico, un dato que nos llamó muchísimo la atención en la cantidad de ciervos que había en el lugar, que de otra forma no teníamos datos de poder encontrar. Los trabajos de campo, ¿en qué sirven los drones? Te pueden ayudar en encontrar los nidos, como les decía acá, en este trabajo estábamos poniendo trampas cámaras, en un lugar donde fíjense que la vegetación está tapando a los investigadores que se quieren acercar. Desde el dron parece muy fácil, parece un green de golf acercarse al nido, sin embargo, acá va Melina, Ricardo, no sé si estaba Hernán y alguien más, no me acuerdo quiénes habían entrado esta vez. Fíjense que solo sobre el final terminan viendo el nido y con el dron uno le puede ir marcando dónde está para ubicarlos y poder guiarlos. Y ahí hay otro nido, aquí, que está cerca, si fuese en un llano, pero en este lugar, si uno no los guía, pueden ser horas. Y esta herramienta nos permite acercarnos, tengan una idea, de mostrar la dimensión del lugar, ¿no? Acá adentro hay varios nidos, este es el que trabajaron, y ahí se están moviendo hacia el otro, que les costaba bastante poder hacerlo. Entonces, fíjense que no es tan sencillo hacerlo, y los drones como herramienta, así no sea para un trabajo sistemático, pero como apoyo en el campo, es de extrema utilidad. Este video de Australia fue también muy interesante, hace poco lo pude ver, utilizan los drones para capturar individuos. Fíjense que es una técnica bastante simple, el lazo de acero que todos hemos usado alguna vez, conectado al dron, y el dron tiene el lazo con un cebo, con un pedazo de carne, y ahí los animales solo se acercan. Este es el sueño de quien esté trabajando en el campo, esperar que el yacaré o el cocodrilo solo se enlace, y fíjense qué es lo que pasa, está el dron y él viene al cebo y queda enlazado. Fíjense, ahí queda enlazado, solito al
al ingerir la presa, y el dron simplemente levanta un poquito y lo ajusta. Imagínense que un dron no puede levantar este animal, pero al quedar enlazado y con un equipo de tierra que se acerque después, el dron sigue atado, se suelta y queda con una boya para que después se pueda recuperar el animal capturado. El animal como se va a enlazar solo y después se suelta la conexión y, como les decía, un equipo después de tierra que se encarga de poder recuperar el animal capturado. Cuentan este grupo australiano que lo que normalmente le llevaba por ahí 2, 3, 4 días de trabajo para poder capturar un animal, acá elegían qué animal capturar y en 15 minutos lo tenían capturado. Nosotros no hemos probado esa técnica, pero el dron con el que lo habían hecho era un Phantom 4, así que no sería algo muy difícil de poder aplicar también con los caimanes. ¿Qué otras cosas se están haciendo en vida silvestre que nosotros todavía no hemos empezado a trabajar con los drones? Bueno, estos también buscan animales, están buscando koalas en los árboles, pero la ventaja que lo están haciendo con inteligencia artificial y con cámaras térmicas, donde fácilmente se puede ver un koala. Esto de fíjense la fecha de los trabajos, son recientes, las cámaras térmicas han empezado hace poco tiempo, no hace poco tiempo que hay cámaras térmicas, pero de la calidad en definición de imagen y costo que lo permitan hacer. Este otro trabajo también busca con cámaras térmicas, pero fíjense lo que están buscando: nidos de aves que nidifican en el suelo. O sea, en un lugar de pasturas encuentran un nido de aves que son bastante chicos. O sea, tienen capacidad de detección de cosas muy pequeñas por la definición que actualmente tienen las cámaras. Otro aspecto que se está haciendo es estudiar la respuesta de los individuos. En este caso, la mayoría son a partir de aves, que son bastante más sensibles, posiblemente por una cuestión de el dron poder significar un enemigo o una rapaz. En el caso de los cocodrilos o los caimanes, lo que hemos notado es que suelen reaccionar, los identifican al dron, es como que se orientan pero se quedan en el lugar. Hemos realizado vuelos sucesivos, manteniendo siempre la misma ruta durante cada media hora, durante horas, y en invierno, cuando los animales se están asoleando, quedan en el lugar, ya no se mueven, por lo cual demuestra que no hay una reacción tan grande. En Estados Unidos, me decía Lonnie McCaskey, que él veía que los alligators en vida libre en el verano enseguida se ponía en alerta hacia el acercamiento del dron, pero bueno, nosotros no lo sabemos, no hay trabajos todavía que hayan estudiado cómo están respondiendo los caimanes, cocodrilos, alligator y demás a los trabajos de dron. Sí, les decía, nosotros los monitoreos que hemos hecho de individuos en el invierno no responden, y les pasamos varias veces por arriba a una altura de unos 40, 45 metros, y ellos simplemente siguen tomando ahí su sol, incrementando su temperatura. Otro trabajo que se está haciendo, o que ha salido recientemente, es cómo uno debería acercarse a las aves, de tal forma de evitar que una bandada simplemente deje el lugar. Otro trabajo, fíjese también en este caso con patos, cómo utilizar, cómo planificar el vuelo, de qué forma, con qué cámara, pero también tratando de reconocer las especies que están siendo monitoreadas. Todas situaciones que ameritan. En el caso nuestro, a lo mejor no es tan importante, pero en lugares donde se comparte más de una especie, más de un cocodrilo, sería bueno tratar de poder identificarlos y determinar a partir de qué altura uno puede determinar qué especie es la que se está observando. ¿Qué vemos o qué hemos
discutido en el laboratorio sobre posibles acciones a futuro. ¿Qué creemos que puede venir? Bueno, les decía, en invierno podemos monitorear. ¿Y por qué no monitorear con cámaras térmicas? ¿Por qué no poder hacer conteos en invierno, aún de día, cuando los animales están asoleando? Imagínense, es cierto, son ectotermos y poiquilotermos, pero cuando se ponen a tomar sol, a levantar su temperatura, generan un gradiente o un diferencial de temperatura con el fondo en toda esta zona, toda esta vegetación, que es donde suelen estar los caimanes tomando sol, abajo hay agua. O sea, la base va a ser una temperatura muy homogénea, donde uno podría ver con una imagen térmica una barra de calor, y bueno, de esa forma poder contar los animales. ¿Por qué no en el verano de noche, cuando están recién empezando su actividad? O sea, son distintas opciones que tenemos para contar, además de las cámaras normales de imágenes. Más de una vez se ha planteado el tema de búsqueda de nidos. En los embalsados, en las zonas abiertas es fácil, pero ¿qué pasa abajo de un bosque? Bueno, probar con imágenes LIDAR que tienen la capacidad de penetrar parte del dosel, ver si se puede trabajar un sistema 3D con este tipo de imágenes y poder identificarlos, sobre todo para especies que estén con problemas de conservación, si uno quiere recuperar individuos para hacer programas de recría. Pensaba temas de datos, de tomas de datos biológicos. Con las ballenas, los drones siguen las ballenas, y cuando las ballenas salen a respirar, se acercan con cápsulas de Petri o con cápsulas y toman muestras de la respiración para conocer el estado hormonal, el estado de distintos tipos bacteriológicos que pueda tener el individuo. ¿Por qué no a futuro nosotros podemos tener alguna técnica de alguna toma de muestra? Son opciones que tenemos. Este punto aquí de radiotelemetría, no quiero dejar de mencionarlo, pero hay gente, posiblemente Rogelio Cerdeño, que nos esté escuchando. Yo tuve la oportunidad del grupo de él de revisar una de las becas del grupo especialista, y era un proyecto, fue para mí de los más interesantes que estuve viendo, para trabajar con animales con radiotelemetría, pero para la adquisición de los datos de radiotelemetría. O sea, en un collar uno puede tener simplemente el VHF, pero además puede tener que tenga GPS y UHF, de tal forma que uno se puede acercar al equipo y con el UHF generar un vínculo con el dispositivo y recuperar los datos. Así, en un lugar abierto podría no ser de mucha ayuda, pero imagínense en un lugar de manglar donde el individuo está metido 500 metros en el mangle y uno tiene que hacerlo caminando para acercarse a 50, 60 metros para poder bajar el dato. El dron va por arriba, va volando a pocos metros de altura en el mangle, baja donde está el individuo y obtiene los datos. O sea, son cosas que se pueden ir generando a futuro y que deberíamos estar considerando. Ahora, pero no son todas rosas con esto de los drones. Ya más de una vez uno se emociona con estas ventajas nuevas o estas ventajas tecnológicas, pero no todo es, como les decía, color de rosa. Hay algunas cuestiones que nos complican a la hora de trabajar, y quien esté trabajando en el campo le podrá sonar esto un poco extraño, que la inmensa cantidad de imágenes puede ser un problema. Bueno, es la realidad. Es bueno tener un montón de datos, pero cuando uno tiene miles de fotos y tiene que encontrar de esas miles solo algunas cientos que son las que tienen la información, porque las demás están vacías, eso resuelve, o eso genera una pérdida de tiempo inmensa. Les contaba el caso, por ejemplo, de los ciervos en la zona del Delta. No todas esas 7.000 fotos tenían, ¿no? Fueron 80.
o 90, no recuerdo exactamente el número ahora de memoria, pero todas las demás estaban vacías, eran solo pastos y bosques. Bueno, el poder trabajar con inteligencia artificial en este punto, estamos buscando con un instituto aquí también del CCT, que se dedica a la parte de inteligencia artificial, con el CINCI, particularmente con el doctor Albornoz, vamos a hacer un pedido de beca al CONICET para poder desarrollar sistemas de inteligencia artificial que puedan ser de ayuda para la detección de los animales. El otro problema que tenemos es la calibración de métodos. Es difícil se vincula con el siguiente, ¿no? Poder compararlo con datos históricos, que no solo saber qué representa hoy de la población, cosa que antes, hoy, que tampoco sabemos, ¿no? Hoy en un conteo nocturno de caimanes, esta es una foto aérea de la laguna El Fisco, donde hacemos muchos de los trabajos. Los estudios que hicimos de radiotelemetría nos muestran que el 80% de los animales, por lo menos de las hembras reproductivas, está escondida para nosotros. De hecho, viven en la zona esta vegetada en la cual es imposible monitorearlos. Cuando uno monitorea nocturno y va recorriendo el borde del agua, puede ver el 20% de los individuos. Bueno, eso me refiero a calibrar. Cuando contemos con esto, ¿qué vamos a estar contando? ¿Qué porcentaje? Ese trabajo que hicieron con las aves, ¿lo podemos hacer con los caimanes? ¿Cómo podríamos hacer? Son distintas opciones, vincular sistemas de radiotelemetría con los conteos para saber qué es lo que estamos viendo y como una captura-recaptura, entender qué es lo que estamos viendo, pero también va a ser muy importante poder saber cómo los vamos a vincular con los datos históricos, porque a futuro vamos a estar contando la mayoría de los lugares con drones, porque en términos de trabajo, de esfuerzo y de costo-beneficio es una gran ventaja, entiendo yo. Para cerrar la charla, quería agradecer a la oficina regional y por su intermedio al grupo de especialistas que nos permitió poder hablar ahora, poder encontrarnos, aunque sea virtualmente, al Instituto de Diamante, en el cual trabajo y que nos permite realizar todos estos trabajos, a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a la agencia que ha financiado la mayoría de los equipos y los esfuerzos que hemos realizado, y finalmente a Yacaré Porá y al querido Proyecto Yacaré, que nos ha permitido durante todos estos años poder trabajar con estos increíbles animales.